Hola, somos estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar y en este video analizaremos nuestra experiencia de observación en el Jardín de Niños Patria, ubicado en Santa María Zacatepec, Puebla. Nuestro análisis se fundamenta en las lecturas, un enfoque narrativo de la identidad profesional y transformando la práctica docente de Cecilia Fierro. Durante nuestra estancia en el jardín observamos que la práctica docente es mucho más que enseñar contenidos. Implica comunicación constante, toma de decisiones, trabajo colaborativo y una relación permanente con los niños, las familias y la comunidad. A partir de nuestras observaciones explicaremos los 6 niveles de comunicación y las dimensiones de la práctica docente propuestas por Cecilia Fierro, relacionándolas con las situaciones reales que vivimos durante nuestra jornada. Comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es el diálogo interno que cada docente mantiene consigo mismo. Se relaciona con sus pensamientos, emociones y decisiones. Durante nuestras jornadas de observación y ayudantía los identificamos con cada docente. En mi caso, cuando el maestro analizaba constantemente cómo desarrollar las actividades y cómo responder a las necesidades de los alumnos. Por ejemplo, esta semana de observación fue sobre los deportes y antes de cada actividad deportiva con los padres de familia, el maestro preparaba previamente a los niños mediante videos explicativos sobre cómo jugar béisbol y posteriormente básquetbol. Esto me demuestra una reflexión previa sobre lo que los alumnos necesitan aprender antes de participar. También observé cómo el docente buscaba estrategias para apoyar a los niños cuando algunos lloraban después de que sus padres se retiraban del salón. Antes de intervenir, analizaba la situación y decidía cómo acompañarlos emocionalmente. Esta forma de reflexión se relaciona con la dimensión personal de la práctica docente, ya que involucra las experiencias, las emociones y las decisiones profesionales del maestro. La comunicación interpersonal ocurre entre dos personas. En el Jardín de Niños Patria observamos este nivel constantemente en la relación entre los docentes y los alumnos. Un ejemplo ocurrió cuando los niños realizaban dibujos sobre sus experiencias jugando con sus padres. El maestro se acercaba individualmente a cada uno para escuchar sus ideas, resolver dudas si tenían y orientarlos. Asimismo, cuando algunos niños se sentían tristes después de que sus madres o padres se retiraban del salón, el docente conversaba con ellos y les brindaba acompañamiento emocional. Todas estas situaciones muestran cómo la comunicación interpersonal fortalece la confianza, la seguridad y el aprendizaje dentro del aula. La comunicación grupal ocurre cuando participan varias personas dentro de un mismo grupo. Durante nuestra observación identificamos este nivel en las actividades colectivas organizadas por el maestro. Por ejemplo, durante los juegos de béisbol y básquetbol, el docente explicó las reglas a todo el grupo, organizó equipos y promovió la participación colectiva. También observamos el nivel de cuando los alumnos compartían ideas después de ver los videos educativos o cuando realizaban actividades colaborativas dentro del salón de clases. En nuestras observaciones registramos que los alumnos participaban voluntariamente y en ocasiones ayudaban a sus compañeros de forma ordenada, aunque no siempre fue así. Había problemas. La comunicación grupal favorece la convivencia, la cooperación y el aprendizaje. La comunicación organizacional se refiere a la interacción entre los distintos actores que forman parte de la institución educativa. En el Jardín de Niños Patria observamos este nivel cuando el maestro se coordinaba con las madres y padres de familia para organizar distintas actividades como el béisbol, el básquetbol, el recorrido del triciclo y el picnic. Además, durante nuestras observaciones, registramos cómo los docentes mantienen comunicación constante con los padres para informar avances, retrocesos, necesidades o situaciones relacionadas con el aprendizaje de los alumnos. Esta comunicación permite que la escuela funcione de manera organizada y favorece el trabajo colaborativo. La comunicación comunitaria vincula a la escuela con las familias y con el contexto social donde se encuentra el jardín. Durante nuestra estancia observamos participaciones fuertes de las familias en actividades escolares, como el arreglo de la biblioteca, y en diferentes
Actividades. Estas actividades fortalecen los vínculos entre escuela y comunidad, además de fortalecer el sentido de pertenencia. Según Cecilia Fierro, estas experiencias se relacionan con la dimensión social de la práctica docente, porque la escuela responde a las características y necesidades de las comunidades. La comunicación mediática o tecnológica implica el uso de recursos digitales para enseñar, informar o comunicarse. Durante nuestra observación identificamos este nivel cuando las docentes utilizan videos educativos para explicar las actividades. Además, observamos el uso de fotografías para registrar las experiencias de aprendizaje y las evidencias de trabajo realizada por los alumnos. Por otra parte, en las observaciones realizadas por nuestra compañera Juliana, registró el uso de videos didácticos y materiales manipulables como recursos para favorecer el aprendizaje. Estos recursos ayudan a que la enseñanza sea más dinámica, significativa y accesible para los niños. Dimensiones de la práctica docente. La dimensión personal se refiere a la historia, las emociones, los valores y las experiencias del docente. Observamos esta dimensión en el compromiso mostrado por los docentes para acompañar a sus alumnos, para motivarlos y atender sus necesidades emocionales y académicas. La lectura, un enfoque narrativo de la identidad profesional, señala que la identidad docente se construye a partir de las experiencias vividas y de la reflexión constante sobre la práctica profesional. La dimensión interpersonal se relaciona con las relaciones que el docente establece con alumnos, familias y compañeros. Esta dimensión estuvo presente cuando los docentes dialogaban con los niños durante las actividades, cuando acompañaban emocionalmente a quien lo necesitaba y cuando mantenían comunicación constante con los padres de familia. La dimensión social se considera el contexto donde se desarrolla la práctica educativa. En el Jardín de Niños Patria observamos cómo las actividades escolares incorporaban tanto la participación de las familias y las situaciones cercanas a las vidas cotidianas de los niños. Incluso en las observaciones realizadas registramos que las actividades procuraban relacionarse con las experiencias tanto familiares como comunitarias. La dimensión institucional se refiere a las normas, organización y funcionamiento de la escuela. Durante nuestra jornada de observación identificamos rutinas claramente establecidas, como la llegada de los niños, los lunes los honores a la bandera, los demás días la activación física que se hace antes de empezar cada maestro su jornada en su salón de clases, el horario de desayuno y la organización de eventos escolares. Didáctica. La dimensión didáctica se relaciona con las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes. Durante nuestras estancias de observación vimos el uso de videos educativos, juegos, actividades deportivas, dibujos, trabajo colaborativo y materiales manipulables. Asimismo, observamos que los maestros adaptan algunas actividades según las necesidades de ciertos alumnos y brindan retroalimentación constante para favorecer el aprendizaje. Todas estas acciones muestran cómo la enseñanza se adapta a las características y necesidades de los niños. Nuestra experiencia en el Jardín de Niños Patria nos permitió comprender que la comunicación está presente en cada momento para la práctica docente. La comunicación intrapersonal guía las decisiones del docente. La interpersonal fortalece la relación con los alumnos. La grupal favorece la convivencia. La organizacional coordina el trabajo escolar. La comunitaria vincula la escuela con las familias y la mediática amplía las oportunidades de aprendizaje. Asimismo, identificamos cómo las dimensiones personal, interpersonal, social, institucional y didáctica propuestas por Cecilia Fierro se encuentran presentes en la vida cotidiana del aula. Y bueno, finalmente comprendimos que la práctica docente es una experiencia compleja, pero que se construye día a día mediante la reflexión, la comunicación y el compromiso con la educación de las niñas y niños que cada una tiene. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.